Hola y bienvenidos a este seminario web de la iniciativa Carnegie para la gobernanza del clima. Soy Nick Harrison y para quienes no estén familiarizados con la C2G, somos una iniciativa financiada por la Fundación de Tiempo Limitado del Consejo Carnegie para la Ética y los Asuntos Internacionales. Nuestra misión es catalizar la gobernanza de los enfoques que alteran el clima, en particular para la eliminación del dióxido de carbono a gran escala y la modificación de la radiación solar. Para saber más sobre estos temas pueden visitar nuestro sitio en www.c2g.net y desplazarse abajo en la página haciendo clic en el botón de aprendizaje para ver más episodios. Hoy vamos a conocer cómo la contribución del Grupo de Trabajo 3 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su sexta evaluación aborda la eliminación de CO2 a gran escala y la modificación de la radiación solar y explorar qué implicaciones, si las hay, tiene esto para la gobernanza. Ahora bien, el nuevo informe publicado en abril de 2022 es el tercero de las tres contribuciones del Grupo de Trabajo a la sexta evaluación y se pueden encontrar en el sitio web de la C2G, más sesiones informativas y otros aprendizajes que contienen la primera y la segunda contribución del grupo de trabajo. Con casi 3.000 páginas solo en el informe principal, hay mucho que asimilar, pero no hay que temer. Aquí están para ayudarnos tres expertos que se cuentan entre los 278 autores del informe y nos ayudarán a entender cómo se abordan la CDR y la SRM. Permítanme presentarles a nuestros ponentes que se unen a nosotros en directo desde Noruega, Tailandia y el Japón. Por favor, los ponentes pueden encender sus videos. Aquí están, bienvenidos. El primero es Glenn Peters. Bienvenido, Glenn. Glenn es el director de investigación senior de Cicero, que es el Centro de Investigación Climática Internacional Noruega. Fue uno de los autores principales del capítulo 3 sobre las vías de mitigación compatibles con los objetivos a largo plazo. Bienvenido, Glenn. Gracias por unirse a nosotros. Segundo, Josh Sri-Roy, profesora de la cátedra inaugural de Bangabandhu, profesora del Instituto Asiático de Tecnología de Tailandia. Fue la autora principal y coordinadora del capítulo 5 sobre los servicios de demanda y los aspectos sociales de la mitigación. Después, Masa Tsuchiyama, profesora adjunto del Instituto de Iniciativas Futuras de la Universidad de Tokio, en Japón, fue el autor principal del capítulo 12 sobre perspectivas intersectoriales. Gracias por acompañarnos, Masa. Empezaremos hoy con las presentaciones de cada uno de nuestros ponentes, seguidas de una sesión de preguntas y respuestas en las que el público puede enviar sus preguntas y nosotros podemos obtener algunas respuestas de nuestros tres expertos. Para empezar, Glenn nos guiará por los escenarios de emisiones coherentes con 1,5 grados, centrándose en la CDR, y luego Yoshri nos habla un poco más de cómo se aborda la CDR, Masa nos hablará un poco más de cómo se aborda la SRM en el informe. Las presentaciones están pregrabadas, por lo que pueden volver a verlas visitando la página web después de este seminario web. Hola a todos, me complace estar con ustedes. Hoy voy a hablar de los escenarios de emisiones coherentes con 1,5 grados de calentamiento global. Me voy a centrar en la eliminación del dióxido de carbono. Los escenarios que voy a utilizar se basan en el sexto informe de evaluación del IPCC, la parte del grupo de trabajo 3 de ese informe que se publicó hace cerca de un mes. En primer lugar, voy a mostrar directamente algunos escenarios que usaré para mi explicación. Esta figura muestra las emisiones globales de CO2 en un conjunto de escenarios de 1,5 grados, aquellos que no tienen o tienen un sobregiro limitado. Diré lo que significa esto en un minuto, y en el eje vertical tenemos las emisiones globales de CO2 y en el eje horizontal tenemos el tiempo. El negro aquí son las emisiones que ya han ocurrido, las emisiones históricas, así que hay un centenar de escenarios en esta figura y todas tienen generalmente las mismas características. Hay un pico de emisiones que debe producirse casi de inmediato, lo antes posible. Después se produce un rápido descenso de las emisiones y se llega a cero emisiones netas de CO2 hacia 2050. Verán que estos escenarios, algunos de ellos alcanzan las emisiones netas de cero un poco antes y otras un poco después. Después de alcanzar las emisiones netas de cero CO2, pasan a ser netas negativas. Así que sobre una base neta el carbono está siendo eliminado de la atmósfera en general. Este es un escenario de 1,5 grados con lo que se llama ningún o limitado sobregiro. Eso significa que la temperatura en este escenario aumenta alrededor de 1,5 grados o tal vez 1,6 y luego vuelve a estar por debajo de 1,5 grados. Estas emisiones negativas del cero neto están ayudando a bajar la temperatura.
Hay otros escenarios que tienen 1,5 grados con un alto sobregiro. Podrían subir hasta, digamos, 1,5 grados antes de volver a bajar. Probablemente en la mayoría de los casos requieran un poco más de eliminación de CO2. Y también se pueden considerar, por ejemplo, escenarios de 2 grados. El escenario de 2 grados sería muy similar a estos, pero el año de cero neto se desplazaría alrededor de 2070, digamos, lo que significa que el descenso rápido de las emisiones después del pico es ligeramente menor, pero todavía bastante rápido. Así que este es el tipo de imagen global, mirando las emisiones totales de CO2 agregadas. En la siguiente figura, quiero separar esto un poco. Esta es una figura que viene del informe de evaluación del IPCC en un recuadro sobre la eliminación del dióxido de carbono. Muestra las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Hemos quitado el eje vertical aquí para que no haya números, así que podría representar un país, si se quiere, no solo las emisiones globales, y llamo a esta figura la anatomía del escenario. Intentamos mostrar los componentes clave del escenario y cómo funciona. Si se fijan en la parte superior de la figura, el marrón, el gris y el naranja, se trata de la deforestación en marrón, las emisiones fósiles de CO2 en naranja, perdón, en gris, y en naranja las emisiones que no son de CO2, cosas como el metano y el óxido nitrógeno en un escenario de 1,5 grados. En general verán que todas bajan bastante rápido, pero no llegan a cero. Por lo tanto, en la parte central de la figura y hacia el final de la misma se observa que las emisiones fósiles de CO2 continúan, al igual que las emisiones de otros materiales. Esta es esencialmente la razón por la que usamos o vemos una gran cantidad de eliminación de CO2 en estos escenarios. Así que el verde en la parte inferior es la eliminación de dióxido de carbono. Hemos hecho un poco de énfasis en el verde oscuro, que es la eliminación procedente de la tierra gestionada, pero también de la forestación y también de los bosques que simplemente están allí absorbiendo carbono. Esto ya se ve en los inventarios de emisiones de muchos países y hemos intentado destacar que hoy ya tenemos un cierto nivel de eliminación de CO2. El verde claro hacia la segunda mitad del siglo. Hay otros tipos de eliminación de dióxido de carbono que realmente no tenemos mucho en la actualidad, como la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, la captura directa de aire, el carbono del suelo, etc. Así como ya he mencionado. Las emisiones de CO2 y las que no lo son no llegan a cero en estos escenarios, aunque disminuyen rápidamente, y por lo tanto la eliminación de CO2 se utiliza para compensar las emisiones que no llegan a cero. Entonces, ¿por qué no podemos conseguir que las emisiones lleguen a cero? Se puede pensar que el transporte de larga distancia todavía emite, y la producción química también emite, al igual que la producción de acero, o podría ser muy costoso reducir las emisiones, en cuyo caso se ve en el modelo, al menos que es más barato emitir y luego eliminar ese carbono de nuevo de la atmósfera con una tecnología diferente. Eliminación del dióxido de carbono en el sector de la agricultura. Donde hay metano y óxido nitroso, es muy difícil descarbonizarlos. Probablemente no se pueden llevar estas emisiones a cero y se podría utilizar un nivel de eliminación de CO2 para ayudar a compensar esas emisiones. Pasando a la segunda parte del siglo, a partir de 2050 y después de cero netos, verán todos estos escenarios aquí. Todo este escenario ilustrativo aquí debería decir se vuelve negativo negro, así que la línea negra y la línea puntuada negra van ambas por debajo de cero. Así el carbono se ha eliminado de la atmósfera y esto hace que la temperatura vuelva a bajar desde un pico, como he mencionado en la diapositiva anterior. Por ello, el principal interés aquí hoy es la eliminación de dióxido de carbono. Y ahora voy a hablar un poco más sobre la mitad inferior de esta figura, la parte verde. ¿Qué tamaño tiene esta parte de la figura? Muestra la eliminación de dióxido de carbono en los escenarios que mostré en la primera diapositiva. Ahora 100 o más escenarios coherentes con 1,5 grados, sino con poco sobregiro. Y los números aquí son bastante grandes. Hay algunos retos en la estimación de estas emisiones. Hablaré de ello en la siguiente diapositiva. Debido a las diferentes definiciones con diferentes variables y diferentes tipos de eliminación de CO2, la escala dice mucho. Pero las escalas aquí son grandes para verlo con la perspectiva. En la escala aquí, si usted toma, digamos, una planta de un hotel, una máquina que esté usando biomasa y asume que está usando biomasa con captura y almacenamiento de carbono,
por lo tanto una bioenergía con instalación de captura y almacenamiento de carbono, o una instalación de captura directa de aire bastante grande, una que no hemos visto remotamente en todo el mundo, pero digamos que toma alrededor de 1 millón de toneladas al año. Estoy tomando aquí una extracción de 1 millón de toneladas al año en una instalación, especie de instalación media a gran escala. Si se construyera una cada semana hasta 2050, se llegaría a 1.500 millones, que es mucho más bajo que la media de esta cifra, que es de 5.000 millones de toneladas al año. Así que para llegar a 5.000 millones de toneladas al año, estamos hablando de construir varias de estas instalaciones a gran escala cada semana hasta 2050. Estas cifras son inmensas. Pasando un poco más a las diferentes tecnologías aquí. Esta cifra tiene 4 tipos diferentes de eliminación de CO2, bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Así que se cultiva biomasa que elimina el carbono, luego se quema la biomasa para obtener energía, pero se captura el CO2 y se devuelve a la atmósfera. Por eso conviene hacer una captura de almacenamiento de carbono. La captura directa es una máquina esencialmente que succiona el carbono directamente de la atmósfera y de nuevo lo almacena. Forestación, el crecimiento de los bosques y la mejora de la meteorización o uso de las rocas para ayudar a tomar un poco más de carbono. En este gráfico se ve claramente que la mayoría de los escenarios utilizan la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Casi todos estos escenarios informan de esta variable y se utiliza a escala. Captura directa de aire, solo hay 1/3 de los escenarios que usan esta tecnología. Es una tecnología relativamente nueva, pero hay mucha incertidumbre sobre su despliegue. Si se utiliza más, podría desplazar parte de la bioenergía con captura y eliminamiento y almacenamiento de carbono. Forestación, un poco más difícil porque la mayoría de los modelos y en realidad todos los modelos informan sobre el cambio neto del uso de la tierra y este cambio neto incluye la forestación, pero solo algunos modelos alrededor de 2/3 registran esta variable de forestación directamente, así que no tenemos un buen control sobre el tamaño de esta eliminación con la forestación en total y verán que comienza en 0 en todos estos escenarios. Mientras que la cifra anterior hablaba de la forestación y de los bosques gestionados que ya existen en la actualidad, lo que significa que es una especie de problema de base. Tenemos que ser un poco cautelosos con la eliminación de CO2 con forestación y luego mejorar la meteorización, como se muestra en la parte inferior derecha. No hay muchos escenarios que incluyan esta tecnología, pero esto da una idea de las diferentes tecnologías, de cómo se incluyen en los escenarios. En resumen, en los escenarios que usan eliminación de CO2 en gran escala, yo diría, y quizás algunos no estén de acuerdo, que la escala es improbable dados los hechos del mundo real. Es probable que algún grado de eliminación de CO2 sea beneficioso y la cuestión es saber cuánto. Como ya he mencionado, tal vez la eliminación de CO2 sea la opción más barata en algunos sectores difíciles de mitigar, por ejemplo, los fabricantes de productos químicos, y tal vez los necesitamos para compensar, por ejemplo, el uso de fertilizantes, como las emisiones de óxido nitroso en la agricultura y así sucesivamente. Y un punto importante aquí es que la eliminación de CO2 solo tiene realmente una función si las emisiones están siendo realmente mitigadas. No hay ningún escenario real en el que las emisiones puedan continuar con normalidad y entonces solo utilizamos la eliminación de dióxido de carbono para reducirla. Sencillamente, nunca podríamos conseguir la eliminación de CO2 a esa escala, así que la eliminación de CO2 solo tiene sentido si las emisiones también se reducen drásticamente. Y termino con esto. Gracias por su atención. Joyಶ್ರೀ. Si compartimos con ustedes los principales mensajes del Grupo de Trabajo 3 sobre la gobernanza de la CDR, permítanme compartir mi pantalla. El principal mensaje es que a menos que se produzcan reducciones inmediatas y profundas de las emisiones en todos los sectores, 1,5 grados Celsius está fuera de nuestro alcance y la acción climática acelerada es fundamental para el desarrollo sostenible.
La evidencia es clara, el momento de actuar es ahora y hay opciones disponibles ahora en todos los sectores que pueden reducir las emisiones al menos a la mitad para 2030. El refuerzo temprano de las acciones de mitigación en esta década reduce sustancialmente la necesidad de CDR hasta 2100. Esta es también una de las principales conclusiones del informe especial sobre 1,5 grados Celsius, que es una vía que muestra cómo los escenarios de baja demanda reducen la necesidad de CDR en comparación con los escenarios de altas emisiones. Cuanto más rápido reduzcamos las emisiones en la próxima década, menos necesitaremos recurrir a la CDR para alcanzar y mantener el cero neto o para revertir el calentamiento que ya hemos provocado. Cualquier otro retraso en la política climática aumenta sustancialmente el bloqueo de carbono y los retos de mitigación. Crea una dependencia de las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono para alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Por primera vez en el informe IPCC se han estudiado de manera sustantiva los métodos de CDR en el capítulo 12 y también se ha dedicado un capítulo completo a las acciones de mitigación del lado de la demanda. El capítulo 5 del informe del Grupo de Trabajo del IPCC muestra que en el lado de la demanda a escala mundial hay un potencial de mitigación desaprovechado para reducir las emisiones globales entre un 40 y un 70% de aquí a 2500, empezando inmediatamente con la ampliación de políticas de reducción, el acceso a las infraestructuras y a tecnologías de uso final que ya han sido probadas, ensayadas y han demostrado su eficacia. La tabla 5.2 del capítulo resume los escenarios a largo plazo con los que se pretende minimizar el nivel de servicio y la demanda de energía y recursos. A partir de la evaluación de este compendio emergente de literatura, los escenarios de baja demanda pueden reducir tanto la capacidad de adición del lado de la oferta como la necesidad de tecnologías de captura y eliminación de carbono para alcanzar los objetivos de emisión. Históricamente, la mayoría de los escenarios de mitigación a largo plazo han adoptado enfoques centrados en la tecnología, con una fuerte dependencia de las soluciones del lado de la oferta y del uso de la eliminación de CO2, especialmente en los escenarios de 1,5 grados Celsius. Comparativamente, se ha prestado menos atención a la mitigación profunda por el lado de la reducción, tanto en los modelos de evaluación integrada a largo plazo como en los modelos de demanda de energía frente a la demanda del sistema energético. Las tres declaraciones de alta fiabilidad deben leerse juntas en este informe del Grupo de Trabajo 3, que envía un mensaje claro. El despliegue a gran escala de la CDR puede no resultar tan eficaz como se esperaba, ya que depende del tipo de CDR utilizado y es probable que tenga un impacto negativo en la disponibilidad de alimentos, la biodiversidad, el empleo, el estrés hídrico, la asequibilidad y el acceso a la energía y la extracción de recursos minerales, lo que sugiere que puede no ser una estrategia viable de eliminación de carbono en los próximos 10 a 20 años. Además, el despliegue a gran escala implica una gran dependencia de los métodos de CDR, la mayoría de los cuales aún no se han aplicado a escala, lo que también se presenta en la tabla 12.6 del informe completo sobre la preparación tecnológica de los diferentes métodos de CDR. Sin embargo, con una menor demanda de energía lograda mediante un cambio de comportamiento o el uso de infraestructuras o la provisión de un uso final diferente, la tecnología energética puede reducir las emisiones y la necesidad de CDR será mucho menor a medida que las emisiones no reducidas en el lado de la oferta a través de la reducción de la demanda sean mucho
menores que las emisiones totales previstas o proyectadas para 2050. En el informe del grupo de trabajo, las vías de mitigación ilustrativas incluyen un conjunto de vías de transformación que muestran cómo las elecciones pueden conducir a transformaciones claramente diferentes que puedan mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados o de los 1,5 grados centígrados. Además, lo importante es que un mayor énfasis en la mitigación de la demanda implica una menor dependencia de la CDR y, en consecuencia, una menor presión sobre la tierra y la biodiversidad. Los resultados del modelo muestran un escenario de baja demanda. En el escenario de baja demanda, las diferentes estrategias de mitigación podrían conducir a la eliminación progresiva de la dependencia de los combustibles fósiles y de la necesidad de CDR en los sistemas energéticos a lo largo de este siglo. Muchos de los retos, como la dependencia de la CDR y la fuerte presión sobre la tierra y la biodiversidad, más la dependencia de la tecnología, que supone una elevada inversión inicial, se reducen significativamente en las vías del modelo, que suponen un uso más eficiente de los recursos. Como decíamos, en los escenarios de baja demanda o en los escenarios en los que se produce un cambio en el desarrollo global hacia la sostenibilidad. ¿Por qué la captura directa de aire y la bioenergía con captura o BCCS aparecen en diversos grados en todas las vías, pero no en los escenarios de baja demanda? Sin embargo, para lograr la emisión de 0 CO2 en la actualidad es técnicamente imposible, pero muchos países han fijado objetivos de cero neto, con lo que reconocen que la CDR es necesaria para contrarrestar las emisiones que no pueden eliminarse por completo. Así que aquí se muestran las emisiones sectoriales de gases de efecto invernadero en el momento de las emisiones netas de CO2 en comparación con las emisiones del modelo de 2019 en todas las diferentes vías de mitigación ilustradas. Pero aún permanecen algunas emisiones, en su mayoría no de CO2, de todos los sectores. Y lo que esto implica es que en este contexto resulta muy pertinente saber si el país tiene como objetivo unas emisiones de 0 neto CO2 o de 0 neto emisiones de gases de efecto invernadero, ya que la mayor parte de las emisiones que no pueden ser eliminadas, por lo tanto, tienen que ser contrarrestadas por CDR, y las que son de no CO2, incluidas las de la agricultura. Por ende, para hacer realidad el potencial de mitigación de los objetivos de cero neto emisiones, es primordial escudriñar el uso y los riesgos de la eliminación de CO2 y prestar atención a la equidad, la acción a corto plazo, junto con el establecimiento de intenciones a largo plazo y la supervisión y revisión continuas. Por ello, el informe del Grupo de Trabajo 3 ofrece una evaluación detallada de lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la CDR. Algunas medidas como la forestación, la reforestación, la restauración de turberas y costeras y la mejora de la gestión forestal pueden mejorar el empleo y los medios de vida locales cuando se gestionan adecuadamente. Incluso si somos capaces de ampliar métodos severos comprobados de CDR, como la forestación y la reforestación, aún así pasaría algún tiempo antes de que fueran capaces de eliminar el carbono en todo su potencial. De modo que la CDR solo ayudará a conseguir la emisión neta cero si se utiliza como complemento y no en lugar de las profundas reducciones de emisiones en todos los sectores y regiones. Por consiguiente, para debatir la forma en que el informe del Grupo de Trabajo
trabajo aborda la CDR y su gobernanza. El informe deja claro que es importante debatirla dentro de las estrategias de mitigación más amplia y el objetivo de cero emisiones netas y sus plazos. Es crucial ser más ambiciosos a la hora de aumentar la mitigación en esta década, utilizando todas las opciones posibles y conocidas. El despliegue a gran escala de la CDR se enfrentará a importantes retos de sostenibilidad y viabilidad. Sin embargo, no debemos olvidar que una menor demanda de energía permite reducir las emisiones entre un 40 y un 70% para 2050, con una menor dependencia de los métodos de CDR, aunque sabemos que algo de CDR será inevitable para contrarrestar las emisiones residuales difíciles de reducir. Muchas gracias. Masa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Masa Sugiyama. Soy profesor adjunto del Instituto de Iniciativas Futuras de la Universidad de Tokio. Hoy voy a hablar de cómo el informe del grupo de trabajo del IPCC ha abordado la SRM y su gobernanza. Así es como se aborda en el informe del Grupo de Trabajo 3 la modificación de la radiación solar o SRM, que a veces se denomina práctica de geoingeniería solar y sobre la cual, debido a su naturaleza controvertida, no se hace ninguna mención en el resumen para los responsables políticos y apenas hay una breve cobertura de este tema en el resumen técnico que básicamente dice que la cooperación internacional es emergente pero insuficiente. Sin embargo, en el capítulo 3 del texto principal hay una cobertura sustancial de SRM y de los escenarios basados en los modelos integrados de evaluación de la SRM, y en el capítulo 14 figura un recuadro del grupo de trabajo interdisciplinario sobre la SRM que incluye una serie de temas como las propuestas del escenario y la relación entre los diversos escenarios y la evaluación de SRM, los riesgos para los sistemas humanos y naturales y el potencial de reducción de riesgo, la percepción pública de la ética y por último la gobernanza de la investigación y el despliegue. Dado que esto también aparece en el informe del grupo de trabajo 2, Chris Trizos trata de cubrir este tema con bastante amplitud en el seminario web anterior de C2G, y el capítulo 14 también habla de la gobernanza internacional de la SRM. ¿Y qué es esto? Es la modificación de los esfuerzos de ingeniería solar a las propuestas para aumentar los reflejos de luz solar hacia el espacio con el fin de contrarrestar el calentamiento causado por los humanos y algunos de sus impactos perjudiciales. Es una opción novedosa para hacer frente al cambio climático y no trata la causa fundamental del cambio climático, a saber el aumento de la concentración de CO2 y algunos gases de efecto invernadero en la atmósfera, ni el temor unánime de que además conlleva muchos riesgos. Así pues, no abordaría la acidificación de los océanos porque no reduce la concentración de CO2 en la atmósfera, pero la razón por la que hablamos de la SRM es que puede proporcionar una cierta reducción del riesgo climático, y uno de los mensajes más importantes del informe es que la SRM no puede ser la principal respuesta política al cambio climático y es solo en el mejor de los casos un complemento para lograr nivel de emisión cero neto o netos negativos a nivel mundial. Es decir, puede ayudar, pero no es la respuesta principal. En el futuro, si la reducción de las emisiones con CDR se considera o se percibe como ineficaz, la SRM puede ser vista por algunos como la única opción que queda para alcanzar los objetivos de temperatura de 1,5 grados o 2 grados. Por eso hablamos de ello. No sabemos bien cómo utilizarlo, incluso como máximo sería un complemento. Recordemos eso, por favor. La SRM es un término general que abarca un número de diferentes subcategorías. Entre ellas, la opción más estudiada es la inyección de aerosol estratosférico o SAI. La idea es inyectar partículas de aerosol reflectivas en lo alto de la atmósfera o un gas que se convierte en aerosoles, y estas pequeñas partículas o aerosoles reflejan la luz solar de vuelta hacia el espacio. La luz solar puede afectarse en diferentes lugares. Cuando es reflejada por las nubes marinas se llama siembra de nubes marinas,
Y si se ve afectada en la superficie de los océanos, es la oceanografía la encargada de cambiarlas. O se puede hacer que la superficie sea más reflectante, o tal vez se podría hacer con los techos, pero la modificación del albedo terrestre es otra categoría. La última cosa son los cirros. Técnicamente esto no es SRM, pero debido a que interviene en el presupuesto de radiación de la Tierra, a menudo se considera en conjunto con algunas opciones de SRM. Riesgos de la SRM y su capacidad para reducir los riesgos climáticos. Todo esto depende de la forma en que se utilice la SRM, incluidos la escala, el momento y el tipo, etc. No existe la SRM perfecta. Cuando se oye algo así, ¿se trata de esto? Se necesitan algunas advertencias. Aquí está un diagrama del informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 grados publicado en 2018 y este es un escenario de despliegue temporal a pequeña escala. Digamos que con una mitigación sustancial logremos este tipo de curva de temperatura en el futuro, pero desafortunadamente la temperatura superaría ese umbral de 1,5 grados sin SRM. Así que se podría desplegar la SRM para cortar esta área sombreada. Este es solo uno de los muchos posibles escenarios. Por supuesto, se podría desplegar una SRM a gran escala y tal escenario de despliegue podría conllevar riesgos sustanciales de SRM y, por supuesto, podemos optar por no utilizar SRM en absoluto. Y ese es el punto clave. No existe la SRM perfecta. Dependerá de nuestra elección sobre cómo usarla y qué tipo de SRM vamos a utilizar. El recuadro del grupo de trabajo interdisciplinario también abarca la percepción pública y la ética. El público desconoce en gran medida la SRM según investigaciones anteriores. De acuerdo a entrevistas y encuestas, los encuestados tienden a rechazar el despliegue en un futuro próximo, pero tienden a apoyar de forma condicional y cautelosa la necesidad de más investigación, porque creen que es mejor entender sus riesgos y beneficios. Lamentablemente, el estudio está sesgado hacia el norte global. Hay una serie de estudios que han analizado las percepciones en el sur global y en los países en desarrollo, pero eso es bastante pequeño en términos de participación. En cuanto a la ética, hay preocupación por el riesgo moral. Se trata de esto. Si el público llega a conocer la existencia de la SRM, disminuirán los incentivos y la motivación para reducir las emisiones, pero las pruebas empíricas son complejas y limitadas y también hay preocupación acerca de la, entre comillas, pendiente resbaladiza. Así es que una vez que se empieza a investigar una demostración, entonces eso podría dar lugar a intereses creados o comunidades especiales y eso podría empezar básicamente todo el proceso de encerrar a esta sociedad en nuestra SRM y eventualmente haríamos un despliegue a gran escala. Pero es difícil saber si esto ocurrirá o no. Por último, este es un punto ya antes mencionado, pero es necesario involucrar al sur global y a la comunidad mundial porque el debate ha estado sesgado hacia el norte global o a los países desarrollados. El capítulo 14 también se refiere a la gobernanza de la investigación y el despliegue. No hay ninguna ley internacional que regule directamente la SRM. Existen tratados internacionales relevantes como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio y Protocolo de Londres sobre la prevención de la contaminación del mar, pero no abordan directamente la SRM, por lo que hay que trabajar más al respecto. Puesto que la ciencia de la SRM está en una fase temprana, dependiendo de la perspectiva, sería útil cierta flexibilidad para facilitar la investigación, pero necesitamos cierta supervisión y poca restricción. Eso puede ser problemático y
A la inversa, si restringimos demasiado la investigación, eso asfixiaría el potencial de innovación. En otras palabras, se espera que la ciencia y la gobernanza crezcan y evolucionen juntas. En este sentido, la coevolución es el tema clave. En cuanto a las prioridades a corto plazo, hay algunas propuestas que considerar. Aquí hay una lista de cuestiones que podrían abordarse. La primera es la de protegerse contra posibles riesgos y daños. La segunda es permitir la investigación adecuada y el desarrollo del conocimiento científico. La tercera, para legitimar cualquier investigación o política futura, lograr el compromiso del público y de los expertos. Y la cuarta, garantizar que la SRM se considere solo como un complemento, dando prioridad a la mitigación. Muchas gracias. Espero el debate con interés. Thank you very much. I'm looking forward to the discussion. And thanks very much, Massa, muchas gracias, Massa, Josh y Glenn, for those presentations. If you'd like to rejoin us on the screen now, pueden volver a unirse a nosotros en pantalla ahora y comenzaremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Nos quedan unos 25 minutos de seminario web, de modo que para nuestro público participante ahora es la oportunidad de hacer preguntas a nuestros ponentes en directo. Pueden enviar sus preguntas pulsando el botón de Q y A en la parte inferior de la pantalla y no sean tímidos, que ninguna pregunta es demasiado tonta o demasiado complicada. Tenemos aquí algunas de las mejores mentes del mundo, aprovechémoslas, y si hay algo que no alcanzamos a entender, por supuesto, pueden volver a los propios informes del IPCC, que tendrán que ser una fabulosa base de pruebas sobre estos temas para los próximos años, pero también pueden visitar el sitio web de C2U, donde ofrecemos informes, resúmenes e infográficas que ayudan a entender un poco más sobre las cuestiones que han planteado nuestros oradores aquí y que están en www.c2g.net. Entonces, mientras nuestra audiencia va pensando en algunas preguntas interesantes que hacer a nuestros ponentes, aprovecho esta oportunidad para saltar a hacer una pregunta quizás a cada uno de ustedes por turno. Glenn, en su presentación mencionó algo de lo que creo que también se ha hecho eco Joyce, y es que la eliminación del dióxido de carbono solo tiene una función si también se hace una mitigación. Puede que sea un concepto muy básico, pero ¿podría explicar un poco más por qué? Porque para algunos del público aquí puede que no sea evidente. Porque es que no es cualquiera de las dos, solo tiene sentido si se hace la mitigación tanto como sea posible. ¿Es ese el caso? ¿O puede explicar un poco más? Sí, podemos llevarlo a the big picture, main effects, and the challenge is that it's a scale question. So we currently emit 40 billion podemos llevarlo al primer orden, ya saben. El efecto principal en el panorama general y el reto es que es una cuestión de escala, porque actualmente emitimos 40.000 millones de toneladas de CO2 al año. Si mágicamente desarrollamos una tecnología que succione 40.000 millones de toneladas por año de la atmósfera y la entierre en algún lugar o la dispare al espacio o algo así, para que desaparezca por completo, entonces podríamos hipotéticamente seguir emitiendo lo que estamos haciendo y mantener y eliminar ese carbono, pero no hay manera entre todas las tecnologías que conocemos que podamos eliminar remotamente nuestra cantidad de emisiones en un año determinado. Por eso las emisiones tienen que bajar drásticamente. Digamos que si conseguimos reducir las emisiones de los 40.000 millones de toneladas actuales a unos 5.000 millones de toneladas, entonces quizás podríamos eliminar 5.000 millones de toneladas al año a través de un conjunto de tecnología, pero eso sigue siendo, yo diría, el extremo más alto. Si se reducen las emisiones de 40.000 millones de toneladas a 1.000 millones y solo hay que eliminar 1.000 millones, sigue siendo una cifra muy importante, aunque mucho más de alcanzar. Así que cuanto más se reduzcan las emisiones, más fácil será utilizar la eliminación. Y si piensan que la
que no se pueden eliminar más de 5.000 millones de toneladas al año y que seguimos emitiendo 40.000 millones al año, entonces calculen 40 menos 5 que da 35.000 millones de toneladas al año. Esas serían las emisiones que tenemos que eliminar sin la reducción de emisiones. Esas son las matemáticas que demuestran que hay que reducir las emisiones radicalmente y además algunas emisiones podrían ayudar. Entendido, gracias. Joyce, no sé si usted quiere añadir algo más, si no, podría hacer un seguimiento para Glenn. Solo puedo añadir, por ejemplo, a decir que tenemos que considerar esto. Por ejemplo, solo tenemos que decir en el caso de la contaminación del aire, sí, es realmente difícil y el coste de la reducción es también enormemente alto y no se puede reducir. No se puede reducir toda. Muy poca contaminación se puede limpiar incluso en el agua. La contaminación también puede limpiarse quizá sin tecnología y con un coste manejable. Así que la cuestión es similar en este caso. Cuanto más se emite, más difícil es de eliminar. El grupo de trabajo 1 en realidad ha demostrado que esto se hace cada vez más difícil si hay más y más emisiones acumuladas. Who says, with which CDR options do you see the major sustainability challenges that you briefly mentioned? For example, do you think that ya llegaron las could primeras incur preguntas, así que large reservaré mi risks? pregunta de seguimiento para Josh, Glenn y did you pasaremos want to pick this directamente a one la up? primera pregunta de Marie-Valentin Florin, que dice, ¿con qué opciones ven los principales retos de sostenibilidad que han mencionado brevemente? Por ejemplo, ¿creen que la DAC captura directa de aire podría representar grandes riesgos? La verdad es que no lo sé. Por cierto, ¿quiere recoger esa pregunta, Joyce? Sí, gracias. Básicamente es importante. Les insto a mirar la tabla 12.6, una tabla muy específica en el informe más amplio del IPCC, muy específica, donde realmente encuentro muy interesante que se enumeran todos los diferentes métodos de CDR y cuáles son los riesgos e impactos y cuáles son los co-beneficios. Es decir, con esto el avance de la tecnología realmente da una imagen completa, así que pensándolo bien diría que básicamente al mirarla se verá que lo primero es que no todas las tecnologías están desarrolladas hasta un nivel particular en el que se puedan desplegar. Entonces ese es otro problema importante. Sí, es cierto. Es cierto que no podemos pensar en la fertilización de los océanos de forma inmediata porque esa tecnología no se ha desarrollado hasta ese nivel. Y si se analiza el riesgo, cada opción tiene su riesgo. Pero algunos riesgos pueden ser gestionados y otros son realmente difíciles de gestionar. Incluso si se trata de forestación y reforestación, imagínense un incendio forestal y piensen en el riesgo que conlleva. Así como se ven estos riesgos, cada tecnología tiene sus retos y hay que estudiar detenidamente el coste y los riesgos para la sociedad y la permanencia del almacenamiento, porque es muy importante almacenar permanentemente el carbono que se elimina de la atmósfera. De lo contrario, las fugas acabarán con lo que ya se ha eliminado. Just quickly directly on the direct air capture. Because direct air capture is often seen as the savior of all these risks, because it can avoid potentially some of the risks. So the advantage of Puedo direct air añadir capture algo rápidamente sobre la is the captura facility directa de itself has aire, a very porque la small captura footprint directa de aire se compared considera a to, for menudo como example, la salvación de afforestation or todos estos bioenergy riesgos, carbon capture and porque storage puede and so on. evitar So it doesn't potencialmente take up algunos much de los land. riesgos. But La direct air capture requires ventaja an de exceeding la amount of captura energy. directa de aire And so es you que la do have a instalación en sí land deja una footprint huella muy associated pequeña en with that comparación energy. con, por And ejemplo, la also, forestación o la where, getting bioenergía close con to captura y 100% almacenamiento de renewables, carbono, there etc. might be, some fierce La competition captura over de that aire last no bit of ocupa mucho energy as terreno, well. pero It's not requiere una necessarily cantidad free. excesiva de energía, así que hay una huella en la tierra asociada a esa The other thing energía. is we don't Además, know that we si get nos can get the acercamos cost al down. 100% So de at the energías moment, direct air renovables, puede capture haber is una exceedingly competencia feroz por expensive. esta última porción de Maybe we energía. can get the cost Entonces, down to no an es que acceptable sea level, or necesariamente maybe we gratis. can't. So Y la there's otra also cosa that es que uncertainty no that maybe sabemos we si just can't get this conseguiremos technology. bajar los Now, costes. because carbon Por dioxide el is, momento, la 400 captura parts per directa de billion in the aire es atmosphere, that's excesivamente not very costosa. concentrated.
And so to pluck out so many small atoms of the atmosphere is not easy. Y lo otro es que no sabemos si conseguiremos bajar los costes. Por el momento la captura directa de aire es excesivamente costosa. Quizá podamos reducir los costes a un nivel aceptable o quizá no. También está la incertidumbre de que tal vez no podamos conseguir esta tecnología ahora porque el dióxido de carbono es de 400 partes por millón en la atmósfera, lo que no es muy concentrado. De modo que para arrancar tantos átomos pequeños de la atmósfera no es fácil y por eso no tenemos necesariamente la voluntad de conseguir esta tecnología a un nivel suficientemente barato. Por consiguiente, es muy importante saber que la captura directa de aire, si bien se ocupa de algunos riesgos, ciertamente no se ocupa de todos los riesgos. Gracias por agregar esto, Glenn, y esto nos lleva muy bien a nuestra siguiente pregunta. Hemos oído hablar de algunos de los retos que plantea en torno a los permanentes y también Glenn acaba de plantear algunos de los retos de la sostenibilidad y la viabilidad. Es otra cuestión que ella ha mencionado, pero ¿qué pasa con el coste? Todo esto cuesta, ¿no es así? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? Y ahora tal vez esto sea más una cuestión de política, pero ¿hay alguna idea que haya surgido del informe o que usted conozca sobre cómo podría pagarse? Adelante. Lo que quería decir es que hay que abordar estos costes a la par que el coste de la mitigación. Sí, así es, porque de todos modos hay que mirarlo desde ese punto de vista, aunque tiene que estar asociado a la necesidad específica de emisiones difíciles de reducir y a cómo se aplican estas con la CDR. Así que si se mira la vía de las emisiones difíciles de reducir, por ejemplo en las industrias o en las emisiones que no son de CO2, que quedan y que no pueden reducirse en el momento neto cero, y dado el objetivo y el momento cero neto, en ese caso puede ser más barato, pero ¿quién paga ese coste? Esa sería siempre una pregunta mayor. ¿Cómo se resuelve toda esta cuestión de los costes de mitigación? Sí, así es. De modo que quiero decir, no creo que se haya respondido en el informe del IPCC, porque eso va a ser más bien una cuestión de políticas. Porque esto se puede ver como una cuestión política de quién soporta la carga del coste de la mitigación. ¿Cómo lo relacionas con la emisión histórica? ¿O acaso se impone la carga a los que no han emitido? ¿Cómo se ve esta mitigación? La mitigación acumulada hoy en día y cuándo se elimina realmente el carbono. En cuanto a la carga de costes, ¿quiénes comparten la carga? Esa es una pregunta más bien diferente y no creo que el IPCC la responda porque se trata más bien de debatir cuánto cuesta, cuáles son los beneficios. Y esa es la cuestión. Claro. ¿Algunos de ustedes quieren añadir algo más, Glenn o Joyce? Sí, puede añadir un poco sobre la dimensión de la equidad, ya sabe usted, estábamos hablando de la escala. La escala puede ser inmensa en esta tecnología y en algunos escenarios entre el 10 y el 20% del PIB mundial se gastaría en tecnologías para eliminar el carbono de la atmósfera. Esa no es una cifra marginal, pero solo para ponerlo en perspectiva, como hoy, creo que incluso pueden ir a algunas empresas y pueden pagar, no sé, $500,000 o lo que sea y perdonar sus pecados por todo lo que ha emitido en los últimos 12 meses o algo así. Y eso puede sonar relativamente barato, ¿verdad? Así que puedo continuar con mi vida y solo pagar, ya sabes, $1,000 al año y el problema se soluciona. Hay algunas cuestiones aquí. No todo el mundo tiene $1,000 al año para pagar. Hay un gran problema de equidad aquí y esto no es reducción de emisiones tampoco. Esto es continuar con nuestro estilo de vida y compensar sus emisiones, mientras que eso podría ayudar cuando tenemos la eliminación del dióxido de carbono, una escala muy pequeña si quieres que todos en el mundo sean capaces de hacerlo.
entonces necesitas eliminar 40.000 billones de toneladas de CO2 que simplemente no funcionan, y aquí se observa un gran problema de equidad. Si además vas a escala y piensas en quién es el que lo paga y también en los ricos, el mundo rico recibe la primera tanda de la primera eliminación de dióxido de carbono, es decir, la primera de los 5.000 millones de toneladas irá destinada al mundo rico o irá, digamos, a los sectores difíciles de mitigar, a hacer el trabajo duro, a compensar la producción de fertilizantes para nuestra producción de alimentos, etcétera, etcétera. Hay que hacer una priorización realmente importante, y solo para añadir una cosa esencial que Joyce ha analizado, la mitigación, el despliegue de las energías renovables para reemplazar el carbono, por ejemplo, es mucho más barato que estas tecnologías para eliminar el carbono de la atmósfera. Así que tenemos que recordarlo, eso es muy importante. Bien, gracias, Glenn. Massa, sí, he mirado un poco las finanzas, al final el aspecto financiero, el aspecto de los costos y la escala de CDR prevista en los escenarios es muy grande. Por eso, si se implementa tal y como es sugerido en los modelos, se van a realizar muchas transferencias financieras entre regiones. Algunos países hacen mucho más CDR y para otras partes del mundo, debido al gran tamaño esperado de los modelos, si se multiplica eso por el precio del carbono que se va a disparar, y eso, si podemos diseñar tal esquema financiero, es una pregunta de muy gran alcance, así que creo que hay un gran problema de gobernanza. Es de puro dinero, pero es un gran desafío. Ahora mismo no lo tenemos. Just to pivot now to our other topic here that we're covering on solar radiation modification, Massa. We have a question here from Klaus Radunsky who says, es un punto muy interesante, Massa. Come from SRM? Gracias por añadirlo. Creo que la escala de la que se habla aquí y que se desprende del informe que podría ser necesaria en el futuro es francamente alucinante. Y como ha dicho Joyce, a medida que la escala aumenta, también aumentan los riesgos. Algunos de estos en torno a la viabilidad y en torno a los conflictos por el impacto sobre el uso de la tierra. Creo que mencionó, por ejemplo, solo para pasar a nuestro otro tema que estamos cubriendo aquí sobre la modificación de la radiación solar. Massa, tenemos una pregunta aquí de Klaus Randowski que dice: los riesgos que vienen de la SRM también cambian dada la magnitud del enfriamiento. Creo que esta es la pregunta. Así que si estamos tratando de hacer más enfriamiento con esta tecnología teórica, ¿los riesgos aumentan más o menos al mismo ritmo? ¿O qué es lo que dice el informe sobre esto? Sí, el riesgo depende de eso. Es decir, tanto la eficacia de la refrigeración como el riesgo de la SRM dependen de la magnitud de la SRM, por supuesto, y eso es algo similar al CDR. Plantar árboles no causa mucho problema, y esas son cosas pequeñas. La pequeña cantidad de partículas de alcohol en la atmósfera no contribuye mucho al enfriamiento ni tampoco crea muchos riesgos. En este sentido, pienso que el mejor ejemplo sería el efecto Terminator. Si se despliega la SRM a gran escala y se detiene, de repente se va a desenmascarar el calentamiento de efecto invernadero y se podrá producir un calentamiento muy rápido, ¿acaso en todo el sistema climático? Pero esa magnitud depende de la cantidad de enfriamiento. Así que si tienes, digamos, 2 grados de enfriamiento y si lo detienes allí, entonces tienes un repentino calentamiento a un grado insoportable, supongo. Pero si lo usas para reducir el exceso de 1,5 grados en 0,1 grados, e incluso en el peor de los casos, el riesgo de terminación es proporcional a 0,1 grados de enfriamiento. Esto es solo un ejemplo. Y creo que muchos de los riesgos aumentan de forma no lineal. Si se utiliza la SRM en una escala más pequeña, se pueden contener los riesgos. Pienso que esta es solo otra forma de decir que la SRM no puede ser la opción principal. Gracias, Massa. Voy a seguir ahora con otra pregunta de Marie Valentin Florian sobre, bueno, quizás algo de contexto. Aquí creo que el informe dice, y creo, Massa, que usted lo ha dicho, que hay muchas incertidumbres y lagunas de conocimiento en torno a los riesgos que se enfrentan con esta tecnología o enfoque
enfoque teórico de SRM. ¿Cuáles serían sus recomendaciones o cuáles hay en el informe sobre los próximos pasos para reducir esas lagunas de conocimiento? ¿Qué es lo que hay que aprender a continuación para ayudar a entender mejor este enfoque? Sí, teniendo en cuenta que la pensadora Marie Valentin menciona que los responsables políticos no están dispuestos a invertir en investigación ni a buscar acuerdos de gobernanza. Así que, en ese contexto, ¿cuáles cree que podrían ser los próximos pasos concretos para reducir esas lagunas de conocimiento? Gracias por esa excelente pregunta. Creo que tengo que quitarme el sombrero de IPCC porque el IPCC es un desarrollo de políticas, no la política prescriptiva, sino si debemos hacer investigación sobre SRM en sí. Este es un problema controvertido y hay algunos académicos que argumentan ferozmente en contra de la nueva investigación. Tal vez no cualquier investigación, sino la investigación sobre SRM, y hay algunos estudiosos que abogan por dicha investigación y es una controversia muy grande, pero una cosa que podemos obtener, podemos aprender del propio informe es que el debate hasta ahora se ha concentrado en el norte global, es decir, en los países desarrollados. Así que eso es cierto para la investigación de las percepciones del público, y también es cierto que podemos extraer esta lección de un análisis ético. Hay una preocupación por la relación de poder entre el norte global y el sur global, pero creo que deberíamos involucrar mejor al sur global para entenderlo realmente. Esa es mi opinión, pero tenemos que tener una conversación global sobre esto y sobre si debemos investigar o no. Y ahora mismo se han escrito muchos informes al respecto en inglés en las Naciones Unidas, pero muy poco. Así, por ejemplo, el informe del IPCC se traducirá a los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, pero hay muy poca información sobre las SRM en entornos no ingleses. Creo que tenemos que hablar más de esto. Gracias. Muy bien, Masa. Y solo para promover algunos de los recursos de C2U que son imparciales, están disponibles en distintos idiomas aquí, y tenemos sesiones informativas sobre este informe y el otro, y este tiene algunos componentes allí, pero este es un punto muy interesante. Recuerdo haber leído el informe, creo que en el recuadro del grupo de trabajo interdisciplinario sobre SRM, que la investigación está dominada por el norte global y eso probablemente tenga implicaciones para la gobernanza. Me imagino que como creo que la pregunta de Marie-Louise o Marie Valentin estaba llegando a qué implicaciones tiene esto para la investigación de estas tecnologías emergentes que están dominadas por el norte global y los investigadores. No sé. Esta es una pregunta para George y Glenn también con respecto a CDR, tal vez también, pero más primero para mí, ¿qué implicaciones tiene esto? Es decir, ¿realmente supone una diferencia o no? Sí, creo que sí. Creo que tenemos que incorporar el abuso de estos puntos de vista y el abuso del sur global, porque creo básicamente ocurrirán muchos daños en el sur global, y la razón por la que hablamos de cosas como CDR y SRM es la reducción del riesgo climático. Entonces, ¿qué hace a la gente a la que estas tecnologías pretenden ayudar? Tenemos que saberlo. Y creo que he olvidado si lo hemos tratado en el propio informe del IPCC, pero las academias nacionales de Estados Unidos básicamente hicieron una recomendación sobre una especie de nueva investigación, incluyendo los puntos de vista del sur global, y creo que tenemos que tener más investigación en colaboración. Si la investigación se percibe bien, no sé si está bien o no, pero si tenemos que hacer la investigación, tenemos que hacerla. El sur innova de manera muy interesante. Gracias. Básicamente diría que es importante cómo tenemos la cooperación global en el intercambio de conocimientos y el desarrollo de tecnología, porque también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de acciones inmediatas muy urgentes. Sí, tenemos que tomar medidas inmediatas, no puede ser el modelo de transferencia de tecnología, pero si se despliega y se aprende en un país, luego se va a otro, de modo que 30 o 40 años de aprendizaje que suceden a nivel mundial ya pasan. Si nos fijamos en la eficiencia energética, ha tardado entre 30 y 40 años en convertirse en un fenómeno global.
Pero eso es algo que no podemos permitirnos, ¿verdad? Así pues, cualquier desarrollo tecnológico para hacer frente al cambio climático tiene que producirse con la cooperación internacional, y esto es algo que acaba de surgir en el capítulo 15 del informe del IPCC, donde se habla mucho de la cooperación internacional, y así, sin la cooperación internacional, no creo que pueda producirse ninguna aceleración en la mitigación o la eliminación o la gestión de la radiación si se produce. Por lo tanto, es muy importante que la cooperación internacional se integre en todo el proceso para que desde el principio la investigación sea inclusiva o para que los beneficios lleguen a todos al mismo tiempo sin ningún retraso. Gracias por este importante punto, Joshua. Glenn, ¿quieres señalar algo? Sí, yo solo entraría con un ángulo de escenario un poco difícil, debería decir, y pensando de dónde vienen la mayoría de los escenarios y quién los está desarrollando, como estaba mostrando en mi presentación. El informe del IPCC dice en su síntesis sobre 700 u 800 escenarios enviados a la base de datos que esos escenarios provienen de diferentes tipos de modelos, y en los modelos que envían, la mayoría de los escenarios son, echemos un vistazo rápido aquí, de los 10 principales modelos que son responsables del 60% de los escenarios, todos menos uno son de Europa o los Estados Unidos, y tengo que comprobarlo, pero creo que todos menos dos son de Europa. Se podría argumentar que estamos ante una pintura europea del desafío de la mitigación que se basa en los escenarios, y los escenarios son generalmente globalmente rentables que pueden asegurar que no están incluyendo la equidad. Así, la forma de la mitigación está en la India, la mitigación... Sí, la forma de la mitigación está en la India, la mitigación se produce en la India, independientemente de la responsabilidad histórica o per cápita o lo que sea. Creo que estas dos perspectivas son muy importantes, incluyendo el contexto de la eliminación de CO2, que proviene en gran medida de una perspectiva europea y estadounidense y que no incluye la equidad. Eso no quiere decir que si otros investigadores de otras regiones tienen la capacidad de permitir más escenarios, sean necesariamente diferentes o lo que sea, pero estoy seguro de que la gama de perspectivas diferentes que captan, de lo que Joshua hablaba, el lado de la demanda y diferentes aspectos del problema, diferentes formas de hablar del problema, etcétera, podríamos encontrar nuevas soluciones a los problemas que no estamos mirando porque estamos cegados por nuestro propio mensaje. Creo entonces que necesitamos mucha más diversidad en este campo. Gracias, Glenn. Con esta nota creo que debemos terminar, aunque con un poco de retraso. Solo me queda dar las gracias a nuestros tres ponentes de hoy por compartir sus ideas y ayudarnos a entender el informe del Grupo de Trabajo 3 del IPCC en un poco más de detalle. Y para aquellos que quieran saber más, sinceramente, la página web del IPCC tiene todo lo que necesitan con todo detalle, pero la página web del C2G también tiene recursos para ayudar a entenderlo en detalle. Pueden desplazarse hacia abajo desde la página de inicio, hacer clic en el botón del IPCC y allí lo encuentran. Y gracias por acompañarnos y únanse a nosotros la próxima vez para otro aprendizaje de C2G.